Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Frecuencia Turística. Nuevamente ya de regreso después de 15 días. Ojalá hayan disfrutado los programas que dejamos preparados para ustedes. Pero bueno, aquí con en vivo nuevamente, con una gran invitada, con una gran amiga ya de muchos años. Normita Garí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Luisito. Encantada y muy honrada de estar nuevamente aquí en tu programa. No, al contrario, un placer tenerte nuevamente por aquí. Y los invito a que nos acompañen durante la siguiente hora, porque vamos a tener un tema bien interesante. ¿Se imaginan ustedes poder visitar 5 países de Europa en un promedio más o menos de 15 días sin subirse a un solo autobús? Así es. Y eso, bueno, les voy a comentar cómo puede ser, pues es a través de un crucero, a través de los cruceros fluviales por Europa, que se puede hacer esto. Es correcto. Así es que acompáñenos durante la siguiente hora, porque va a estar buenísimo el programa, porque dices, bueno, ¿cómo puede ser, no? Es una manera distinta de viajar, diferente. No sé, a lo mejor recomendable para la gente que ya hizo alguna vez un circuito, que se subió a un autocar, que visitó muchos países, que lo trajeron corriendo de un lado para otro, hacer algo de repente diferente, ¿no? Claro, lo que pasa es que es un viaje totalmente diferente, como bien lo acabas de mencionar, porque hacer un circuito por Europa en un autobús es optimizarte tu tiempo y tu dinero, porque sobre todo cuando vas por la primera vez es muy interesante hacerlo, porque en poco tiempo puedes visitar muchas ciudades. Claro, el que algo quiere, algo le cuesta al final, ¿no? Y hacer el circuito en autobús, pues te requiere mayor tiempo, levantadas temprano, para poder realizar la visita de ciudad y que luego te quede tiempo libre para que luego tú regreses a visitar los museos o algún punto particular que a ti te guste, ¿no? Este modo diferente de visitar Europa a través de un crucero es un barco fluvial, que son barcos pequeños, y que en vez de tener el autobús, vas haciendo tu recorrido en el barco. Entonces visitas otra forma Europa, de otra forma ves las ciudades y de otra forma disfrutas tu viaje. De hecho, la manera tradicional, como generalmente la mayoría conocemos que se hace un circuito por Europa, llegas a alguna de las capitales. Es muy común, por ejemplo, llegar a Madrid o llegar al aeropuerto de Charles de Gaulle en París y te está recibiendo una persona con el letrerito y te llevan al hotel y de ahí te citan para subirte al autocar al otro día. En este caso es diferente. Hay ciertas ciudades que no se pueden hacer, obviamente, porque pues no hay mar, ¿no? Claro. Porque aquí te vas a hospedar a bordo del barco. Es un crucero. Son barcos bastante... pero bastante amplios. Bueno, sí. O sea, considerando esto, un barco fluvial, por las dimensiones que debe de tener tanto en el calado como en la manga, que nosotros llamamos es lo ancho del barco, ¿no? Y el tamaño estándar que deben de tener los barcos, este tipo de barquitos, para hacer recorridos por el río, te limita a un tamaño. Pero esto no quiere decir, lo que bien dices, que las habitaciones, o en este caso las cabinas, sean tan reducidas como normalmente es en un hotel. Sí, de hecho los camarotes son más amplios y eso sí. lo puede comprobar. Son más amplios que un camarote de un crucero, de esos que van miles de pasajeros a bordo, ¿no? Exactamente, que va sobre grandes sí, mira, aguas. Yo creo que hasta el 87, si no mal recuerdo, el crucero que se llamaba Norway, que pertenecía a Norwegian Cruise Lines, era un barco el más grande del mundo en ese tiempo y era de 70,000 toneladas. Hoy hay barcos que pesan 160,000 toneladas y tienen capacidad para cualquier número de pasajeros, ¿no? Sin embargo, ese Norway, como era un barco que se usaba para hacer viajes transatlánticos, que antes era el SS France, después se le cambió el nombre a Norway cuando lo adquirió la compañía. Era el único barco que tenía las cabinas amplias porque tenía como función específica ser transatlántico. Y como las personas pasaban mucho tiempo en el barco, había cabinas inclusive hasta para 5 pasajeros, ¿sí? O sea, para familia completa. Además que las condiciones climáticas te obligaban a estar en tu mucho cabina. Tiempo en la cabina. Exactamente, sí. Por eso eran amplios. Cuando después se hicieron los barcos para uso y disfrute del pasajero, haciendo recorridos solamente como turismo, fue cuando se empezó a usar las cabinas que eran más pequeñas. Y las cabinas, claro, son muy pequeñas porque el número de pasajeros que quieren llevar en ese barco, pues te obliga a hacerlo, ¿no? Pero en este tipo de cruceritos que te sirven
para hacer un viaje por Europa, las cabinas son bastante amplias, considerando pues el barco. Considerando el barco, porque estamos hablando de que son en promedio poco más de 50, 60 cabinas. 50 más o menos. Por barco. O sea, son 100 pasajeros, que eso también tiene algo muy agradable, ¿no? Que te da la oportunidad de convivir si quieres, ¿no? O sea, claro. Con la gente que va en el viaje. Hay diferentes tipos de cruceros fluviales. Nosotros estuvimos viendo uno que es completamente en español, que eso quieras que no, es una ventaja, ¿no? Sí, por supuesto, porque esta línea de cruceros, toda la flota que está por Europa, son cruceros que tienen tus servicios primordialmente en español, con lo cual para nosotros los pasajeros mexicanos o latinoamericanos nos funciona de maravilla, porque todos los servicios, el primer idioma es el español. Claro que se hablan muchos idiomas porque la tripulación es de diferentes lugares, pero tienen como obligación utilizar el idioma español. Así es de que tu carta de comida está en español, tus vinos, toda la información te la dan en español, y lo más importante, que en este tipo de barcos, en el precio ya están incluidas las visitas de las ciudades a donde vas a llegar. Y tiene los alimentos, además, o sea, así es. Que esa es otra cosa completamente diferente del circuito regular. Ojo, no estamos hablando de cuál es mejor o cuál es peor, sino que son diferentes formas totalmente diferentes de hacer turismo. Exactamente. Porque de repente pues, tú dices, no, a mí sí me gusta ir en el autocar, ir viendo el paisaje o lo que comentabas, ¿no? Que toda la gente viene subiendo las fotos de donde estuvo a bordo. Exactamente. Hace un par de días que estuvimos platicando, comentábamos esto, ¿no? Que la gente en el circuito, antes, durante el circuito, la gente veía el paisaje, veían una película, ad hoc al lugar a donde iban a llegar, una información complementaria para la siguiente ciudad que van a visitar. Sin embargo, hoy día, como los autocares nuevos ya tienen el wifi incluido, esto nos hace que las personas, en el momento que se suben al autobús, lejos de preguntarnos cuánto vamos a hacer al otro destino, cuánto vamos a durar, información de la ciudad y todo, la pregunta que nos hacen hoy día es, ¿tenemos wifi? ¿Ya está prendido el wifi? ¿Verdad? Es lo primero, porque ahora efectivamente con el tema de las redes sociales toda la gente quiere poner la información en el perfil donde ellos estén manejándose para que toda la gente vea dónde están y que también a través de ellos disfruten el viaje. Alguna recomendación que yo les hago es que de verdad a cualquier punto que vayan de viaje, aprecien lo que están, vivan el momento, el lugar de donde están. Me ha tocado ver en algunos viajes de familiarización, en algunos destinos, que justo esto, no toda la gente va con el teléfono y la selfie y la foto y no están disfrutando del momento o de la explicación que están dando en ese momento, y pues es como si no hubieses estado, la verdad, es estar sin estar. O sea, sí está padre la onda digital, sí está padre toda esta tecnología que nos permite poder compartir esos momentos que estamos viviendo, pero no puede llegar al extremo de dejar de vivirlos, precisamente de poder convivir con la persona que estás viajando por estar pues clavado en las redes sociales. Claro, pero fíjate que una ventaja que tenemos precisamente con este nuevo tipo de viaje, bueno, no es nuevo, sino que ya existe de muchos años, pero que la gente poco a poco lo está empezando a conocer, que lo que decíamos antes, cuando tú estás haciendo este recorrido en barco fluvial por Europa, tienes las visitas de las ciudades incluidas, y como prácticamente el barco está llegando al centro de las ciudades, porque las ciudades crecían en función del río, entonces esto te da la oportunidad de que el barco prácticamente cuando llega a la ciudad llega al centro. Pero una cosa adicional de que haces la visita a pie y que se conocen las ciudades caminando, es que para las visitas te ponen auriculares. Entonces esto también te da una doble ventaja, precisamente para la gente que quiera hacer fotos o se quiera tomar una selfie y todo, como tiene los audífonos, no perderá la explicación del guía. Sí, o sea, no te desconectas, ¿no? Estás escuchando en todo. Exacto, y como tienen una distancia bastante grande de amplitud para poder captar la señal, pues tú te puedes estar viendo un aparador o puedes estar haciendo una foto, te puedes tomar una selfie, lo que sea, y no pierdes ninguna explicación del guía. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial. Está bien interesante, la verdad, este tema. Es una manera completamente distinta, diferente de viajar. La mayoría de los pasajeros son españoles que hacen este tipo de circuitos, que hacen este tipo de pasajeros, pero se está incrementando cada vez más entre el público latinoamericano. Así es. Porque ven que es una
forma padrísima de conocer Europa. Sí, sobre todo cuando ya, lo que tú muy bien dijiste al principio, fuiste a un circuito, viste muchos países en pocos días y tienes ganas de volver a visitar ciertos lugares con más tranquilidad. Okay. Entonces, esto te da esa ventaja. Vamos a comentar precisamente qué lugares pueden visitar después del corte. Audaz y cautivadora. Radio Mujer eres tú. Visita nuestra página radiomujer.com.mx. Frecuencia turística. Estamos en Frecuencia Turística, en el 1040. Radio Mujer. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con este tema de los cruceros fluviales por Europa. Y Norma, ¿qué ciudades se pueden visitar dentro de estos cruceros? Obviamente se tiene que llegar de alguna manera, creo que en Ámsterdam, ¿no? Es donde sí, parten. Aquí depende de cuál es el barquito que quieras tomar, porque, vuelvo y te repito, como son diferentes ríos, entonces también esto te da oportunidad para llegar o iniciar tu viaje en diferentes ciudades, dependiendo de lo que tú estés eligiendo. Por ejemplo, vamos a pensar que quieres el de Países Bajos, entonces efectivamente tenemos que volar a Ámsterdam, pero ya desde ahí el barco se hace cargo de ti, porque nosotros informamos cuál es el número de vuelo con el que tú vas a llegar y ya va a haber una persona que te va a estar esperando desde el aeropuerto para darte tu traslado directamente al barquito. Entonces ellos ya te hacen tu registro, etcétera, etcétera, y a partir de Ámsterdam vas a visitar lo que es los Países Bajos, como es Holanda y como es Bélgica, y ciudades que de normal no puedes visitar en autocar, ¿no? Que son ciudades pequeñitas que vas recorriendo, haciendo todas las visitas. El barco llega muy padre, como tipo 10 más o menos, es a la hora que empieza la visita, y muy interesante porque te hacen tu visita, haces el recorrido, te cuentan lo más interesante y enseguida tienes tiempo libre para seguir viendo cosas por tu cuenta. Que aquí una observación muy importante es que precisamente que se lleven calzado cómodo, sí, porque supuesto, van a caminar bastante, pero de esa manera se conocen las ciudades, y justo lo que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? Donde había agua es donde se empezaban a desarrollar las grandes ciudades, y caminas por lugares que muchas veces en los autocars no tienes la posibilidad de conocer o de recorrer, ¿no? De hecho, en función de que las ciudades crecían en función del río, si te acuerdas de algunas ciudades que el río como primer lugar, que son las casas o los locales o los comercios, que eran el terreno más caro, por eso obedece a que el perfil, por ejemplo, de Ámsterdam, las casas eran muy estrechitas, porque entonces el pedazo de terreno costaba muy caro, con lo cual compraban muy poquito frente y las casas las crecían a lo alto. Sí, eran unos 3, 4, 5 pisos, estrechitas, pero 5, ¿no? Y ¿te acuerdas del perfil más o menos? Cierra los ojos, y el perfil de Ámsterdam es este tipo de casas. Todas las ciudades que crecieron en función del río tienen esa particularidad. Inclusive no tenían sótanos por la humedad, sino que el sótano era más bien en la parte de arriba. Es correcto. Es donde tenían ellos sus bodegas. Entonces, las ciudades efectivamente se conocen caminándolas. En este tipo de viaje, efectivamente te bajan en las ciudades que no puedes visitar en otro tipo de vehículo, y entonces tienes que caminarlas. Como tú muy bien dices, llevar zapatos cómodos. Y lo cómodo que puede ser para mí no significa lo mismo para ti, porque hay gente que con tenis camina muy a gusto, otras con botines o lo que sea. Inclusive las mujeres, algunas hasta con tacones, van muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Por todos lados, pero sí, definitivamente caminando se conocen las ciudades. Inclusive, bueno, la gente que ya conoce, que ha tenido oportunidad, por ejemplo, de estar en Ámsterdam, sabe que puede tomar algún paseo en bicicleta, que así es. Puede tomarse, hay muchísimos cafecitos o hay lugares donde puedes disfrutar de una muy buena cerveza, o puedes sentarte y ver, la verdad, ese paisaje urbano que es como si estuvieses viviendo dentro de un cuadro. Exacto, tal cual, lo dijiste muy bien, porque muchas veces nos imaginamos o vemos las fotos de aquí, de allá, y las ciudades en Europa, sobre todo, que tienen una cultura diferente y que luego las ciudades son más pequeñas, el tema de la bicicleta lo tienen muy bien hecho. Hay vías para bicicletas, la gente respeta, tanto los peatones como los ciclistas respetan absolutamente todo esto para que tú te puedas mover a tus anchas, como tú quieras.
Inclusive para aquellos que son fanáticos del arte, aquellos que vieron la película de Cartas a Van Gogh, esta película animada, les va a hacer mucho sentido todo, como esta cosmovisión que tenía Vincent Van Gogh del mundo, ¿no? Esa percepción, porque es una belleza espectacular. Sobre todo lo que tenía de perspectiva para los colores. O sea, en el día, durante el día, con la luz del sol y todo, tú aprecias los campos, sobre todo de las flores, y son hermosos. Evidentemente en Holanda, por ejemplo, todo lo que es los campos de cultivo del tulipán son unos paisajes extraordinarios, y con la luz del verano y todo, es de verdad muy bonito. Y entiendes todo lo que es la película, efectivamente. Que desde esos lugares que vale la pena visitar en cualquier época del año, que no dices, no, la mejor temporada es esta. No, en cualquier época del año que vas a ver paisajes diferentes. Exactamente, porque ahí las estaciones del año efectivamente están muy, muy marcadas. Y lo que decías ahorita de esta película, por ejemplo, te transporta, si la gente es cinéfila, efectivamente hay muchas películas que te describen Europa en diferentes épocas y en diferentes lugares, porque por ejemplo cuando haces el recorrido por el Danubio, que empieza en Viena, en las rutas se visita Melk, que Melk es un monasterio que ahí se desarrolló la película en El nombre de la rosa. ¿Te acuerdas de Sean Connery? Claro, cómo no, sí. Una película extraordinaria. Pero en este recorrido se visita ese lugar, que ningún circuito de terrestre pasa por ahí. Y este lugar es extraordinario porque es un monasterio antiguo que hoy tiene ya casi 1000 años de historia, 950 por allí, pero es extraordinario ese lugar. Y bueno, hablando justamente de películas, hay otra película, el tema no es precisamente grato, pero el secuestro de Mr. Heine, que te muestra muchos lugares también de Ámsterdam, ¿no? Así es. Te da la oportunidad de ver cómo es la ciudad, y ya cuando haces eso y después visitas la ciudad, te hace mucho sentido todo lo que estás viendo, lo que estás Exactamente, viviendo. Porque luego ya las ciudades, efectivamente, cuando tú ya viste la película y te transportas ahí, vives la película, vives dentro de la película. Visitar el museo de Van Gogh en Ámsterdam también es una cosa extraordinaria. Ajá. Y bueno, además de Holanda, de Ámsterdam, está Bélgica también, ¿no? Que es otro de los puntos que se tocan en estos. ¿Qué podemos encontrar en Bélgica? En Bélgica, bueno, ya. Aparte de chocolates. Aparte de chocolates, bueno, que es extraordinario. Aparte de los chocolates, la ciudad de Bélgica, de Bruselas, perdón, es una ciudad extraordinaria, que ya el puro centro histórico merece mucho la pena, con la Grand Place, que es unos edificios encantadores, la plaza está muy bonita, pero por ejemplo también una de las ciudades que es muy socorrida, porque además es en canales, es Brujas, y esta ciudad de Brujas es muy idealizada por todos los pasajeros que van a Europa. Una de las ciudades principales que quieren conocer es Brujas. Es que es un lugar que te enamora, la arquitectura que tiene, es como estar en un cuento de hadas, te transporta a la época, pero esa arquitectura que tienes es mágica, te atrapa, te sientes parte de un cuento. Exacto, y además Brujas, efectivamente como lo dijiste, es que Brujas en cualquier época del año va a ser hermosa, preciosa, primorosa. De verdad. Hay varias películas también que hay una Perdidos en Brujas, que es buenísima. Puedes ver, sale muchísimas locaciones de la ciudad y son esos lugares que dices, híjole, tengo que estar en algún momento de mi vida ahí. Exacto. Por ejemplo, Viena, que es otra ciudad encantadora, que Viena ha salido en infinidad de películas, pero es una ciudad imperial. Esa sí se ganó a pulso el nombre de ciudad imperial, porque todo lo que es los edificios, entrar a la ópera de Viena es extraordinaria, merece la pena hacer una visita exclusiva para el interior. Dedicarle su tiempo. El interior de la Catedral de San Esteban y toda la zona peatonal de Viena es extraordinario, pero además los museos que tiene. De hecho, lo que comentábamos, en el Museo de Ciencias Naturales en Viena está el penacho de Moctezuma, y está a distancia de caminar 10 minutos más o menos de la ópera y de la Plaza de San Esteban. Puedes ir a los museos sin ningún problema. Qué un detalle, el hecho de que esté el penacho allá, por que se lo llevaron, por las circunstancias que sea, está bien cuidado. Tenemos oportunidad de verlo, que tengamos que ir hasta extraordinariamente allá. Bien pues cuidado. Qué padre, digo, que es algo que tienen bien conservado, ¿no? Y en este tipo de barco llegas al centro de la ciudad.
Lo mismo que, por ejemplo, cuando tú estás en Budapest, cuando llegas a Budapest, Budapest es una ciudad que efectivamente por el río está separada y una parte de ella se llama Buda y la otra se llama Pest. Ajá. Pero cuando tú ves el Parlamento y cuando tú vas por el río es extraordinario. Y es extraordinario verlo en el día, es extraordinario verlo en la noche. El barco prácticamente llega y se estaciona ahí a 2 cuadritas, con lo cual te da tiempo suficiente para bajarte y para conocer el interior del Parlamento. Es extraordinario. Y ese contraste de las dos partes, ¿no? Tanto de Buda como de Pest, que es una la parte nueva y la otra parte antigua. La parte vieja. Pero dices, tener la oportunidad, voy a hacer un mal ejemplo, pero es como cuando estás en una colonia y caminas una calle, que son no porque de un lado está feo, es bonito, sino que son completamente diferentes, ¿no? Cada uno tiene como su sabor y su ambientación, su atmósfera. Sí, mira, es por ejemplo como cuando estás en Estambul, que en Estambul, pues el haber sido la capital del Imperio Otomano, porque era el paso obligado para ir a Asia o para venir a Europa, de hecho la ciudad está dividida. En una parte es el lado de Asia y en otra parte es el lado de Europa. Entonces tú, el día de hoy estás en Europa, cruzas el puente y ya estás en Asia. Y se te convierte en una ciudad totalmente diferente, ¿no? Así es Budapest. Hasta la comida, que algo que comentó un buen amigo que tenemos de Europa, que me encantó lo que dijo, dice, a los mexicanos nos encanta la comida, dice, nos gusta mucho la comida, siempre nos gusta platicar de comida, a cualquier parte del mundo que vamos, queremos ir a descubrir la comida, porque es a través de la gastronomía que conocemos su cultura y conocemos parte de la idiosincrasia de cada lugar. Exactamente. Y por ejemplo, volviendo a la comida y lo que es en el crucero, tienes tu desayuno, tienes tu comida, tienes tu cena, que no te tienes que estar preocupando dónde voy a comer, cuánto voy a gastar, porque en el precio ya está incluido. Ok, vamos a comentar más a detalle justamente de esto, porque es bien interesante que ya tienes el hospedaje, tienes la pensión completa, o sea, los 3 alimentos, y que te puedes desentender. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en un momento más. Seguimos en Frecuencia Turística, en el 1040, Radio Mujer. Bueno, estamos aquí de vuelta y justo estábamos comentando fuera del aire que dices, bueno, a ver, cuando haces este tipo de cruceros, cuando tomas este tipo de barcos, te ayuda mucho en la parte de planificar tu presupuesto, que es algo que hemos comentado mucho aquí. Decir, bueno, a ver, ya pagué mi boleto de avión, ya tengo mi crucero pagado, ¿cuánto dinero más necesito? Ojo, ya tienes los traslados. De tu punto de llegar al aeropuerto, en este caso a Ámsterdam. Aquí merece la pena, y perdón que te interrumpa, mencionar que los traslados, ya sea en Ámsterdam o cualquier otra ciudad donde vayas a empezar, se da desde el aeropuerto internacional oficial. Porque hoy día mucha gente quiere comprar su boleto con las líneas aéreas de bajo costo, y efectivamente son de bajo costo porque muchas veces no llegan al aeropuerto principal. Con lo cual, de este tipo de aeropuertos no damos el traslado. Para que se den una idea más o menos y ponerlo un ejemplo aquí en México, el traslado, por ejemplo, sería del aeropuerto de la Ciudad de México. Del aeropuerto Benito Juárez. Sí, oye, que es que el vuelo va a llegar a Toluca. Discúlpame, ahí no nadie va a ir incluido por ti. Así nadie te va a recoger. O si hubiese oye, es que el avión va a llegar a la base aérea de Zapopan. Discúlpame, pero el autocar, el traslado te va a estar esperando en el aeropuerto Miguel Hidalgo, o sea, ¿no? En el que conocemos todo. Por eso es muy importante ir con un agente de viajes. Aquí somos muy pro agente de viajes. Ellos saben esto, la mayoría, un profesional se los va a decir. Y va a decir, oiga, pues qué bueno que consiguió su boleto con Changuito Air, pero ¿sabe qué? Changuito Air llega a aeropuerto otra base aérea. Pero además de que llegan a un aeropuerto diferente, el tema de las maletas es muy importante revisarlo. También. Porque muchas veces la línea aérea te permite solamente 15 kilos, y nosotros cuando vamos a Europa, pues 15 kilos. Vamos con el ropero puesto. Exacto. No te lo permiten. Entonces, efectivamente te sale mucho más barato, que no es malo, es que es dependiendo y tenemos que checar absolutamente todas las condiciones que nos marcan, porque sí te sale más barato, pero llegas a un aeropuerto diferente que probablemente el traslado
no haya taxis o te tienes que mover en tren, y nosotros no estamos acostumbrados a esto. El tema de las maletas, efectivamente, muchas líneas aéreas te venden el boleto muy barato, pero no te permiten ni un solo kilo. A partir de un solo kilo de equipaje, entonces empieza la cuenta, ¿no? Entonces valorar todo este tipo de cosas, pero lo que dijiste muy bien, consulten a su agente de viajes, no les va a costar nada, y encima van a tener la mejor asesoría. Y sí, porque les va a decir cuántos kilos ya tienen permitidos. Y Así bueno, es. aquí me quiero ir a otro punto también, justamente para armar nuestro equipaje tienes que saber el código de vestimenta que vas a llevar para el barco. En los cruceros marítimos, ahí sí tienes que llevar de repente cierta ropa, sobre todo en las cenas formales dentro del barco. Aquí en los fluviales hay un Hay código solamente de vestimenta. una cena que es la cena de despedida, donde se tiene que ir formal, pero fuera de esto tú puedes ir con ropa cómoda todo el tiempo. Evidentemente aquí no hay alberca porque es un tipo de barco diferente totalmente, y entonces no vas a ir jamás en traje de baño. No, y para irte a una alberca, digo, para eso hay cruceros por el Caribe, hay otro tipo de barcos. Pero el código de vestimenta es comodidad. Y acabas de tocar un tema bien importante. El tipo de viajero o la experiencia para el tipo de viajero es muy cultural. Así es. Este tipo de trayecto, tipo de viaje, es para la gente que nos gusta entrar a los museos, que nos gusta caminar las ciudades, que nos gusta comer bien. Sobre todo comer bien. Porque efectivamente eso? Los cruceros marítimos, muchas veces no importa qué islas visites, porque al final las islas del Caribe prácticamente todas son lo mismo. Nosotros en México tenemos muy buenas playas, así de que tampoco. Pero ahí sí se trata de conocer el barco, porque son ciudades completas, inmensas, donde tienes 10 bares, tienes discoteca, tienes casino, tienes etcétera. Pero en este tipo de cruceros, es el barco en sí es solamente el medio de transporte para visitar una ciudad a otra. Sí, que no esperes... tiene un servicio espectacular, pero que no esperes grandes lujos, porque no vas a estar mucho tiempo. Para lo único que vas a usar el barco, bien lo acabas de decir, es para desplazarte de una ciudad a otra. Y para poder dormir y comer. Y se come bastante bien. Y se come muy bien. Sí, porque el desayuno, la comida, la cena. Otra de las cosas que realizan este tipo de barcos es que aprovechan lo local. ¿Ok? O sea, llegas a Ámsterdam, entonces vas a comer quesos del lugar, carnes del lugar, hortalizas del lugar, todo. Llegas a otra ciudad y se vuelven a abastecer. Vas a Alemania, ya sabes que vas a tener muy buenas carnes frías. Exactamente. Entonces, y los vinos, o sea, los vinos de cada uno de los lugares los suben. No está incluido, las bebidas, pero por ejemplo en el desayuno sí está incluido el agua, el café, los jugos, etcétera. Pero ya lo que es refrescos o alcohol o vino, tiene un costo. Entonces tiene un costo. Sin embargo, también hay un paquete para toda la semana, por decirte 100 euros o $100, es lo que te va a costar el paquete de toda la semana. Que si te gusta el trago, la verdad yo les recomiendo que lo compren con anticipación. Sí, por supuesto. Ahí la verdad, son ese tipo de cosas que vale la pena adquirirlas, porque cuando las pagas al momento y ya haces la suma de lo que te gastaste el doble o el triple de lo que te pudo haber costado si pagabas tu paquete de bebidas incluidas. Eso inclusive también en los barcos, ahora sí que en cualquier tipo de crucero es Hay básico. Algunos cruceros, por ejemplo, uno que está saliendo ahorita de Panamá, hace el recorrido y ese sí tiene todo incluido, que es las comidas y las bebidas. Entonces sí checar con su agente de viajes qué tipo de crucero es el que ustedes quieren tomar y qué es lo que se les ofrece, porque efectivamente ellos te van a ofrecer. En este sí le puedo comprar de una vez el paquete de bebidas, que te merece muchísimo la pena. O que te dan inclusive el upgrade de cabina. Hablando de los barcos marítimos. Regresando al tema de los barcos, se me hace muy padre eso de que puedas probar bebidas. Imagínense, un buen vino francés, un muy buen vino alemán, tienen unos blancos espectaculares. Así es. No sé por qué a veces algunos no llegan aquí, pero bueno, hay esa posibilidad, ¿no? Si te gusta saber, eres un sibarita y te gusta la onda de los vinos de mesa, híjole, ahí vas a tener la oportunidad de degustar. Ahí te das el quien vive, exactamente, porque hay cualquier cantidad. La variedad, secos, dulces, todos los que tú quieras, allí los hay. Igual a los que les gusta la cerveza en Bélgica, te vas a encontrar, cualquier cantidad de cervezas. A mí me gusta mucho la cerveza, me gusta la cerveza oscura, y la alemana tiene mucha fama, pero la checa es de espectáculo. De hecho, hay un recorrido, creo que se junta por ahí con el Oktober Fest, no sé, hay una salida por ahí cerca. Hay una salida que te incluye que el Oktoberfest
Lo conocemos, pero esto se hace en septiembre. A finales de septiembre es el Oktoberfest. Y sí, cosa irónica, o sea, es octubre, pero es septiembre. Consulten con su agente de viajes, él les puede decir por qué es esta situación tan extraña. Exactamente. Pero de verdad, la comida en el barco es extraordinaria. Fíjese, ya vimos aquí, bueno, esta parte de Bélgica, de Holanda, de Alemania. En Alemania también se pueden hacer muchísimas cosas. Sí, claro, ¿no? Claro. Y de hecho hay un programa que, por ejemplo, la gente nos dice, pero yo es que sí me gustaría visitar esto, pero también quiero París. Cuando hacen el recorrido por los Países Bajos, tenemos un paquete adicional que podemos sumar. Lo combinas con... Ajá, y les incluye el tren de Bruselas a París. Y en París les damos las 3 noches con una visita de ciudad y los traslados también. Fabuloso para alguien que esté buscando también. A mí se me antoja precisamente esa combinación, algo plan romántico, renovación de votos, pedida de mano, ensayo de luna de miel, lo que quieran. Luna de miel. Ensayo, Luisito. Se puede, digo, realmente se antoja, ¿no? Combinar el crucero fluvial, lo combinas con París, porque también hay gente que dice, chin, pues es que yo quiero ir a Europa. Pero pues la clásica, ¿no? A ver, sí, quiero ir a Europa, pero pues sí, tengo que ir a Europa, quiero ir a Madrid y quiero ir a Italia. Ahí ya necesitan otro tipo de producto, ¿no? Así es. Ya sería armarles algo especial, completamente diferente. Sí, exactamente, porque muchas personas cuando van por la primera vez a Europa, nosotros sí recomendamos que vayan con un circuito, porque la gente cree que ir de mochilazo les sale muy económico. Al final acabas pagando allá todo y acabas pagando más, pero con una pena de que nadie te explicó nada. Entonces, cuando tú vas con un circuito, pues efectivamente hay muchas personas que nos dicen, es que me levantaron temprano, es que me dejaban poco tiempo aquí, pero es una forma de optimizarte tu tiempo y tu dinero. Y es una forma de ver muchas ciudades que de normal, cuando nosotros vamos a Europa, la tarifa del avión la tienes que pagar sí o sí. Entonces, optimizarte más bien el dinero, un agente de viajes te va a decir exactamente qué es lo que más que te conviene, pero esto te da la oportunidad para que tú veas rápidamente las ciudades, las más importantes o las que para nosotros son las más importantes, pero que luego con esto te hagas una idea a dónde quieres volver. Y entonces ese segundo viaje ya te va a marcar una diferencia enorme, porque puedes hacerlo para regresar y visitar 2 países en mismos 15 días o 3 países en 15 días y así, entonces te vas enterando más bien de cada uno de los países o de las ciudades que tú quieres conocer y bueno, prácticamente conocer más a fondo el lugar que más te gustó. Y sí, y hablando justamente retomando la parte de los ahorros, acá con el crucero fluvial tienes ya el hospedaje, tienes los alimentos, tienes bebidas que no son alcohólicas, o sea, tienes agua, bebidas refrescantes, me imagino. Las visitas de ciudad incluidas y en español y con sus auriculares y los traslados, aeropuerto, aeropuerto, puerto del barco o el lugar a donde sale el barco. Sí, a la embarcación. Ajá, y regreso al aeropuerto. La verdad es que está súper bien. Es una manera de aprovechar el tiempo, que es el mejor recurso que tienes cuando viajas. Es el recurso más valioso que tienes cuando estás fuera de México, es el tiempo. Exacto. Mira, por ejemplo, en Rusia también tenemos un recorrido que va de 8 días y el más grande es de 14 noches también. Y que se visita lo clásico, ¿no? Moscú, San Petersburgo, pero luego a través del río el barco sigue y entonces esto te da oportunidad de conocer otras ciudades que de normal no puedes conocer cuando vas en un circuito normal. Vamos a ir a un corte comercial porque este tema de Rusia hay que dedicarle su tiempecito, vale la pena, la verdad es que es padrísimo, es como si estuvieses en otro mundo. Vamos al corte comercial y regresamos en un momento más. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Y bueno, volvemos con este tema padrísimo, la verdad, de los cruceros fluviales. La verdad es que está bien interesante, se antoja. Bien lo comentamos al principio, es una forma diferente de conocer Europa, ¿no? Es que conoce los países más a fondo. O sea, lo que decíamos antes, en el circuito de autocar es una forma para conocer muchas ciudades, optimizarte tu tiempo y tu dinero.
Pero si tú ya estás en otro canal, esto no te... Hay muchas personas que me dicen, es que esto es muy caro. No, no es caro. Es que dependiendo de tu punto de vista. Allá de todas maneras vas a tener que comer, cenar, desayunar, vas a pagar las visitas, vas a caminar, te vas a alojar y todo, y la suma del todo ya está aquí puesto, ¿no? Entonces es una forma diferente de conocer los lugares. Y sí, volviendo a estas comparaciones, es como cuando vas a un hotel en plan europeo y cuando vas a un todo incluido. A un todo incluido. En el todo incluido ya sabes que no vas a gastar un peso más. Nada. En este tipo de barco, y te puedes ir justo con lo que con lo que traes. Obviamente no vas a comprar souvenirs, no vas a tener nada adicional, pero no te vas a preocupar por la comida, por el hospedaje, por el trayecto. Así es, tal cual. Vas a preocuparte porque vaya alguien por ti al aeropuerto de regreso cuando llegas aquí. Es lo único. Sí, y de todas maneras nosotros, por ejemplo, ni esa preocupación vas a tener, porque nosotros aquí a través de las agencias de viajes, una vez que nos hacen el favor de comprarnos este producto, nosotros les entregamos la documentación y les damos teléfonos de todos lados, ¿no? Para que si llegan y por alguna causa, si inclusive les cambiaron el vuelo, porque muchas veces los vuelos de México salen por la noche y ya no está el agente de viajes al cual le pueden a informar, me cambiaron el vuelo, se canceló, me mandaron otra ruta, lo que sea, ellos siempre llevan el teléfono del lugar del destino para que ellos puedan informar, no voy a llegar con esta línea aérea, me mandaron en esta otra línea aérea, en vez de llegar a las 11 de la mañana voy a llegar a las 3 de la tarde, entonces que no haya ningún pendiente de que el pasajero vaya a estar sin ninguna atención. Sin ninguna atención. Y bueno, otro de los recorridos que se puede hacer justamente y que va a estar muy de moda este año por el Mundial y vamos a escuchar Rusia hasta en la sopa, como se dice. Es correcto. Y bueno, se puede conocer también Rusia a través de un crucero fluvial, ¿no es así, Norma? Así es. Este es el recorrido que va por el río Volga y pues efectivamente, o sea, van a conocer primordialmente porque el punto de entrada y de salida ya sea Moscú o San Petersburgo, una semana se hace en un sentido y la siguiente semana la inversa, pero son ciudades increíbles, son ciudades completas, sobre todo San Petersburgo, que es una ciudad que creó Pedro el Grande de cero, o sea, él la levantó desde cero, ¿no? Que ahí entiendes por qué era Pedro el Grande. El grande, o sea. Era grande en todos los sentidos y con todo lo bueno y lo malo que eso puede significar, porque él, en su tiempo, Rusia no tenía salida al mar, entonces él quería tener una flota de barcos y entonces él hizo una conquista, tuvieron una guerra tal para poder tener toda esa parte, porque él se fue de incógnito a vivir a Holanda precisamente y ahí trabajó de albañil, haciendo barcos, haciendo muchísimas cosas, porque él quería crear una ciudad nueva, porque decía que Moscú era una ciudad antigua, oscura, todo, y por eso él hizo todos los planos para levantar San Petersburgo. Vamos a darle su renovadita. Amo esta ciudad y la quiero hacer grande. No, la hizo de cero. La hizo de cero. Y que ahí es donde te das cuenta que te hace mucho sentido tener este tipo de información. Yo los invito a que se documenten cada vez que van a visitar una ciudad, en cualquier parte del mundo. Traten de documentarse un poquito de dónde van a estar parados, de qué edificios van a visitar, qué edificios van a conocer. Porque eso les va a dar una experiencia diferente de viaje. Van a regresar contentos, ¿no? Decir, wow, mucho más contentos, mucho más contentos, porque efectivamente documentarse del destino te saltan muchas dudas. Tú ya leíste acerca de la ciudad, quién la hizo, cómo fue creada, qué episodios históricos pasaron en este lugar y todo. Pero cuando tú ya estás en vivo y te puedes documentar con el guía, que es una persona que está allí para decirte toda la información, pues entonces eso te enriquece, como no tienes idea, tu viaje. Y para hacer justamente de Rusia, hay que llegar al aeropuerto de San Petersburgo, precisamente, ¿no? Sí. ¿O hay algún otro punto? En Moscú, porque una semana hace un sentido de San Petersburgo a Moscú y la siguiente semana lo hace al sentido inverso. Ahí depende de la fecha, o sea, tienen que ver a dónde tendrían que llegar para dependiendo la fecha que tengan programado también su viaje y que aplique obviamente el circuito, ¿no? Así es. Sí, porque efectivamente por el tema del clima, esto solamente opera en el verano, ¿ok? Porque ahí volvemos a lo mismo, las estaciones del año sí están muy marcadas y luego ya llega una temporada donde además los días son muy cortos y entonces ya no se puede hacer el viaje. ¿Okay? Sí. En cuanto a costos, ¿cuánto? Estamos hablando que más o menos con 200 euros por día.
Más o menos. Hablando nada más del barco. Así es. Hay que agregar el aéreo. Así es. Pero cuando tú haces números, la gente podría pensar, es que 200 euros es mucho dinero, pero cuando tú sacas a desglose qué es lo que te está incluyendo, es una media extraordinaria. Y sí, ¿no? Yo de repente veo destinos que digo, híjole, ya para lo caro, que no quiero hablar mal de ningún lugar, pero de repente dices, con esto me voy a Europa. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Con esto me voy a algún punto en Sudamérica y no me van a pedir visa. O sea. Sí, exactamente, pero además otra cosa muy importante es que todos los viajes, absolutamente todos los viajes, es dinero que, como digo yo, estoy convencida de esto, no es dinero que te gastas, es dinero que te inviertes, porque eso sí te lo vas a llevar a donde vayas a ir después de la muerte, tú lo disfrutaste, tú te lo comiste, tú lo viviste, tú lo paseaste, tú todo. Pero si encima lo organizamos con tiempo, que hoy día vemos con mucho gusto nosotros los agentes de viajes y los mayoristas, que los pasajeros se están preparando más para viajar, ya hacen las cosas con más tiempo, ya se informan, las líneas aéreas ya también en base de esto ponen ofertas. Entonces esto te hace que el viaje tú lo puedes planear con tiempo y no te sale caro. ¿Qué le recomendarías a nuestro auditorio, a quienes nos escuchan ahorita, con cuánto tiempo, si quieren hacer un crucero de este tipo, con cuánto tiempo deben de acercarse a su agente de viajes? Mira, este tipo de viajes tienen que acercarse con un agente de viajes por lo menos unos 4 meses, por lo menos. Por lo menos, Por lo menos por una sencilla razón, como son barcos con una capacidad reducida, que tienen capacidad para 100 pasajeros y que se venden en todo el mundo, esto te limita mucho el destino. Sí, para los aéreos, ¿qué estamos hablando? 8 o 6 meses más o menos, ¿no? Sí, con unos 6 meses, 5 meses. Porque también un año no vas a encontrar los lugares todavía. De hecho, las líneas aéreas te venden los boletos del avión 9 meses antes. Es correcto. Un año no te lo hacen, ¿ok? Ni para grupos, ni para individuales, nada. Mira lo que dura un parto, más o menos 9 meses. Exactamente. Da luz tu boleto. Exactamente. Espacio. No lo había visto de esa manera. Sí, con la diferencia de que después, en un parto de los 9 meses, empieza tu gasto realmente fuerte. Y acá terminas los 9 meses y vas a disfrutar todos los días. Exacto. De hecho, hay algunas herramientas, hay muchas agencias que te pueden ir recibiendo los pagos de repente, claro. te dan a tus recibos, que también aquí es muy importante buscar una agencia de viajes confiable, ¿no? Ver que tenga la seriedad. Por supuesto. Ustedes se pueden dar cuenta cuando una agencia de viajes es seria en cuanto a conocimiento, ¿no? Que le sueltan 2 o 3 preguntas. Si a la cuarta ya no supo y está así como titubeando, híjole, sí, mira, nosotros, una segunda opinión. Exacto. Sí, es válido, igual que en todos los lugares. Nosotros, o por lo menos yo a título personal, siempre he estado con los presidentes de diferentes asociaciones pidiendo que hagan una solicitud a la Secretaría de Turismo precisamente para que otorgue, como los hoteles tienen diferentes estrellas, que las agencias de viajes también tengan un distintivo de que su personal está capacitado, de que su personal tiene experiencia, porque efectivamente todos llegamos muchas veces, por lo menos yo, sin saber nada. Atención, Enríquez, ahí por favor pónganse los dos. Sí, pero esto no quiere decir que pasan los años y tú te tienes que estar preparando. Y todos los días se aprende algo, hay un producto diferente, hay destinos nuevos, porque la gente muchas veces me dicen, es que destinos siempre han existido ya, pero luego es que algunos no estaban abiertos al público, otros directamente no existían, como Dubái, no existía directamente, pero todos los días aprendemos cosas nuevas. Y las agencias de viajes profesionales son los que asisten a los seminarios, son los que se están preparando precisamente para poderle dar al pasajero toda la información y que haga que su viaje sea extraordinario y que los pasajeros vayan a visitar a los agentes de viajes porque no les cuesta más y ellos tienen experiencia y les van a decir cómo, en dónde, por qué, de qué, para qué, todo. Un tip, nos preguntaban por aquí el dato de Garín Mayorista. Pregunten por Norma Garín en cualquier agencia de viajes y de verdad Norma es como la rockstar sobre todo en el tema de Europa. Muchas gracias. Todo el mundo la ubica, la conoce, saben de la experiencia que tiene y la garantía que te da justo el conocimiento, ¿no? No estamos descubriendo el hilo negro ni estamos inventando nada nuevo, sino que es esa experiencia adquirida durante los años, durante los viajes, que te da esa certidumbre de que sabes de que vas a tener una buena experiencia y la confiabilidad, Luisito. Hoy día los agentes de viajes, por eso es muy importante que los pasajeros se apoyen con una agencia de viajes establecida,
que tenga todos sus permisos y etcétera, porque nosotros vendemos una promesa, vendemos un intangible. Los pasajeros nos dan el dinero y tienen un recibo a cambio y una promesa de que les va a ir bien. Nosotros, efectivamente, Garín Mayoristas, somos mayoristas, no vendemos al público, estamos a través de los agentes de viajes, pero efectivamente todos los agentes de viajes, bueno, a lo mejor estoy pecando de ego, pero yo creo que todos los agentes de viajes nos conocen por los años que tenemos en el mercado. Es una soberbia bien ganada, de verdad, te lo digo como amigo. Gracias. Y sin miedo a decirlo. Gracias. Normita, muchas gracias por acompañarnos. Ahí lo tienen, amigos, es una excelente opción de viajar, la verdad. Pidan más información, itinerarios detallados, pueden entrar a garinm.com o pueden buscar Garín Mayorista ahí en redes sociales, van a ver más información. En nuestra página de Frecuencia Turística ya vamos a estar alimentando un poquito, la teníamos medio abandonada, pero bueno, ya vamos en la fanpage, vamos a estar subiendo ya, pueden ver fotos del barco del que estuvimos platicando ahorita. Sí. Y bueno, tenemos algunos regalitos, perdón, los prometo que los vamos a dar en la siguiente emisión. Nos despedimos y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Luisito. Gracias a todos por escucharnos. Hasta pronto.